Vamos a orar y así estaremos dando principio a la escuela dominical. Sí. Oremos, Padre, gracias Señor le damos en esta mañana que usted nos ha dado. Gracias Señor por permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Hasta aquí usted nos ha guardado, nos ha bendecido. Pedimos, Señor, que usted tome control en este día, en este lugar que estaremos aquí un par de horas, dándole siempre la honra y la gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Dice, voy voy a leer para ustedes todo el capítulo 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y sus conciencias, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues y porque comamos seremos más, y porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si algunos, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En este estudio está hablando, el apóstol Pablo está contestando preguntas que le estaban preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, en el estudio pasado estaba contestando preguntas le habían escrito una carta preguntándole por diferentes aspectos. La iglesia de Corintios sabemos que pues era nueva, ¿ah? Entonces, cuando uno viene a Cristo, pues todas las cosas le son, eh, pues, son nuevas, tiene preguntas y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto otro? Y yo creo que la iglesia de Corintio pues era como cuando uno le pregunta al pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda hacer en esa situación? Nosotros eh, cuando nos convertimos, va uno de regreso y uno sabe que se va a encontrar con mucha oposición, costumbres y todo eso. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ah?
va uno preocupado porque son cosas nuevas. Eh, Aunque muchas cosas Dios se lo manifiesta, le da ese entendimiento, quizás no va a tener que andar preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, no le va a preguntar al pastor, bueno, yo decía malas palabras, ¿cómo le hago para ya no decirlas? Pues pienso que el pastor le diría, bueno, pues ore por esa situación, ¿verdad? Porque pues no hay algo no, usted se tiene que aguantar, ¿verdad? Y no, simplemente esas cosas, Dios a uno se las muestra y simplemente desaparecen, se van, ¿verdad? Y así costumbres y tantas cosas. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a México y mi esposa, pues ella aún no conocía y la costumbre, ¿verdad? Llegamos al pueblo y las personas tenían y tienen la costumbre de ir a las iglesias. Voy a visitar. No es horario, no tienen ninguna misa, pero como está abierto, están abiertos todo el día, voy a visitar. Y pues ahí voy yo. Y, pues, la gente tradicional pues hacía sus oraciones o sus rezos ahí y se arrodillaba y ya con eso ya pues ya uno salía, decía ya cumplí, ya, ya salí como nuevo. Y yo veía todas las cosas así ya no las veía como antes las veía. este, y me dice, pero ¿y qué tanto miras? Dice, pero no, estaba pensando así. Y entonces, todas esas cosas, pues Dios se las va revelando. Los corintios tenían esa preguntas respecto a lo sacrificado a los ídolos. En esa región, en esa ciudad de Corinto, pues vemos que tenían eh, muchas tradiciones mundanas y una de ellas era sacrificar a los ídolos. Tenían muchos templos eh, porque era en Grecia. En Grecia, no sé si se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, que dice que miraba muchos templos. Había mucha idolatría ahí en Grecia. Dice en los capítulos del 8 al 10 de 1 Corintios, analizan las preguntas de la iglesia, esa iglesia de Corintios, respecto a lo sacrificado a los ídolos. Esto era un problema serio para ellos, en especial porque la iglesia se componía tanto de judíos como de gentiles. Y los creyentes judíos anhelaban fervientemente evitar cualquier contacto con la idolatría pagana, ¿verdad? Los judíos, aunque ya se habían convertido aquí a Cristo, pero todavía estaban, eh, no querían, pero saber nada con el paganismo. La situación era como sigue. La mayoría de la carne, los sacrificios que hacían en Corintio, se depositaban en los templos. El sacerdote guardaba parte de la carne, pero el resto se usaba para fiestas privadas o se vendía en los mercados, las carnicerías. A decir verdad, la carne procedente de los sacrificios se vendía a un precio más bajo, haciéndola mucho más atractiva para los cristianos pobres. Si un amigo o vecino invitaba a un cristiano a una fiesta, era muy posible que la carne había sido dedicada a algún ídolo. De- eh, y hace en forma de pregunta, ¿debía el cristiano participar de tal fiesta? Muchas veces nos encontramos así, y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos donde aquí
quizás no tanto, pero para donde quiera en México, para donde quiera que sacaría, es fiesta allá. eh, eh, Tradicionales de la Navidad. Ustedes saben que hay en México, pues se hace, es una especie de paganismo de las tradiciones y después de eso, pues hay comidas. No son abiertamente sacrificadas a ídolos, pero ahí están, ¿verdad? Donde quiera que va, hay infinidad de comida. ¿Habría algún problema? Dice, como pregunta, ¿habría algún poder demoníaco en la carne y podía hacerle algún daño al creyente? Pregunta. ¿Contaminaría al cristiano comer esa carne? Estaba pensando yo y muchas veces uno ni siquiera sabe lo que se come en donde sea, aquí y en todas partes. Por ejemplo, yo sé que el pastor ya no lo toma, pero la Coca-Cola, mucho se dice de la Coca, tantas cosas, mas sin embargo la seguimos tomando y nos hace daño. Espiritualmente, no. Físicamente sí, pues tiene un montón de azúcar, pero espiritualmente, pues no, si hacen ritos, si hacen, y tantas cosas que uno tiene y que uno usa, que esas compañías, hacen rituales para tener más ventas y todo eso, pero no nos dañan espiritualmente a nosotros. Y tantas cosas que serían modas y todo eso. Entonces, nosotros no enfrentamos el mismo problema hoy en día respecto a los sacrificados de los ídolos y todo eso, ¿sabes? Pues, sobre todo aquí en Estados Unidos, toda la carne que tenemos tienen mucho control en cuanto a ello y sabemos que pues eso no es así, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, en mi pueblo, allá en México, en un cierto tiempo, se dio la ocasión de que personas robaban ganado y la carne esa no la pasaban por el sistema de gobierno, de los rastros y todo eso, sino que la llevaban a un lugar allí, la sacrificaban, mataban a los animales, vendían la carne a las personas que vendían comida en la calle, son taqueros, los tacos, y la vendían a un precio más barato, y los taqueros podían vender más barato también. Y entonces, pues uno llegaba también a comer ahí. El hecho y uno ni cuenta se daba, ¿verdad? Pero si uno se da cuenta que esa carne es robada y esa persona está vendiendo robado, pues simplemente no voy, ¿verdad? Porque yo ya me di cuenta que ya tengo ese conocimiento. Pero si no me doy cuenta, no pasa nada. O sea, está uno ahí, pero a uno no le hacen, espiritualmente no le hacen ningún mal. Bueno, hermano pastor. Sí, pues era eso. Yo no ni cuenta se da ahora cuánto ni cuenta uno no es saludable, ¿no? Nada tiene que ver con no nos daña. Claro, si
recibimos la gracia de Dios, pero sí se da, sí hay eso. Entonces los corintios pues tenían esa inquietud. Entonces, pues, ¿a quién vamos a preguntarle? Pues al apóstol Pablo, que era el que había ido a predicarles y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esa situación aquí en ese lugar, pues pasa así, así. Entonces, vemos ahí lo que leímos, pues él les da esa explicación. Dice, nosotros no enfrentamos el mismo problema hoy en día, pero la situación básica aún está con nosotros. No ha habido, hay, como les digo, cosas que quizás uno no las conoce y muchas veces, pues mientras estemos aquí, vamos a estar pasando esas situaciones. Ahora, ah, aún está con nosotros. ¿Tiene el cristiano, debido a que está libre de la ley, el derecho de vivir de la manera que le plazca hoy en día? Existen muchas prácticas por la escritura. Por las escrituras sabemos que definitivamente son incorrectas, pero hay también muchos problemas sin límites estrictamente definidos, con los que incluso los cristianos consagrados no concuerdan. En estos tres capítulos, Pablo delinea los principios básicos que debe gobernar nuestra vida en cuanto se trata de cosas cuestionables. Aquí en el capítulo 8 usa el ejemplo de Cristo e indica que el amor nos debe controlar, de modo que no hagamos tropezar a otros. Dice, voy a pedir que me lean a Mateo 17, versos del 24 al 27. Amén. Mateo 17. Mateo 17, versos del 24 al 27. De la bendita palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas. Le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos a los impuestos, o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un cero. Tómalo y dáselo por mí, por ti. Gracias. Vemos, por ejemplo, en este pasaje que el Señor Jesucristo no quería ser un tropiezo, ¿verdad? Porque, pues, les era un tropiezo, por ejemplo. Eso era parte era el sistema romano tenía un control de impuestos más o menos como lo que tenemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, aquí, por ejemplo, las personas americanos muchas veces dicen, no, es que los hispanos o los emigrantes no pagan impuestos. Y muchas veces se las creen y nos miran de mal modo. Eh, Cuando llega ahí y que le preguntan a Pedro que si el Señor Jesucristo pagaba esos 2 dracmas de impuestos, era un impuesto especial, me imagino, personal.
Y Pedro, como siempre, se adelantaba, ¿verdad? Lo más correcto hubiera haber sido, pues déjeme preguntarle al Señor, ¿verdad? Pero no, él dice, no, sí, sí paga, ¿ah? Sí paga. Y entonces, pues ahí, calladito, pareciera que ya hubiera pasado la situación, pero cuando llega ahí con el Señor Jesucristo, pues él continúa la conversación y él empieza a decir debido a los impuestos, dice, pues eh, ellos, los que estaban gobernando, pues no pagaban impuestos, ¿ah? Ellos no deberían de pagar impuestos, los reyes, los hijos y algunos familiares seguro, pero todos los demás se deben de pagar. Entonces él dice, bueno, pues no debemos ser tropiezo por esa situación. Entonces, pues ve y hace esto y, y paga los impuestos por mí y por ti. ¿Por qué? Porque no quería ser un tropiezo, ¿verdad? Y muchas veces, si nosotros nos convertimos en legalistas, vamos a ser de tropiezo. Y aquellas personas pues nunca van a querer venir ni siquiera que los invite a la iglesia, no, allí no. Porque ahí pues me van a estar diciendo, mira cómo viste, mira cómo eso, y entonces no, ¿verdad? Esto es bueno y esto no, y que debes de guardar el sábado y cosas así, ¿verdad? En el capítulo 9 Pablo se pone como ejemplo, destacando que no es necesario que los cristianos usen sus derechos para ser felices, porque Pablo, para servir a Cristo, puso a un lado incluso sus derechos legítimos, ¿ah? Entonces, al final, en el capítulo 10 usa el ejemplo de Israel para advertir a los creyentes respecto a los pecados de presunción, particularmente con los conectados con la idolatría e inmoralidad. Aquí en el capítulo 8 Pablo nos da cuatro ejemplos o cuatro consejos a seguir al discernir lo bueno y lo malo en el área de cosas cuestionables, ¿verdad? Eh, y yo creo que Dios nos ha dado ese entendimiento para decir, eso debo decir, y eso, aunque lo debo de callar, ¿verdad? Porque muchas veces no es el tiempo o no es la situación para hablar para hablar de ciertas cosas. Entonces, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, en aquellas cosas que, pues, que son cuestionables, ¿verdad? Eh, Número uno, considere su actitud. Dice, regresamos ahí a 1 Corintios 8, voy a leer de los versos del 1 al 3. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, está contestando la pregunta le estaban preguntando ah, de los sacrificios a los ídolos. ¿Qué debemos hacer, Pablo, de los sacrificios a los ídolos? Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿verdad? El conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Demasiado a menudo los cristianos fuertes que conocen la Biblia se inclinan a envanecerse cuando se relacionan con los cristianos más débiles. Pablo admite, tanto aquí como en Romanos 14, que algunos creyentes son fuertes y maduros en la fe, mientras que otros son débiles y tienen puntos de vista legalistas de la vida cristiana. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice en el verso 1. Es más el que piensa que lo sabe todo, está
admitiendo que no sabe nada. Pablo nos anima a ser hermanos ignorantes. Dice Pablo, no nos anima a ser hermanos ignorantes, sino más bien nos advierte que una actitud orgullosa no se asemeja a Cristo. El conocimiento y el amor se deben balancear. Amor a Dios y a nuestros hermanos. No debemos juzgarnos ni rechazarnos los unos a los otros. Dice Romanos 14, versos del 4 al 12. Si alguien gusta hacer la lectura, hermano Ramiro. Romanos 14. Romanos 14, versos del 4, del 4 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Cuando dice cuenta de sí, quiere decir de uno mismo, no de lo que están practicando aquellos y eso y lo otro, no, de lo que yo, mi actuar, de lo que yo hago, de lo que dejo de hacer. Dice, número 2, considera el conocimiento de su hermano. Dicen, regresamos a Corintios, 1 Corintios 8, versos del 4 al 8. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, no hay muchos dioses y muchos señores para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y sus conciencias, siendo débil, se contaminan. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La vida cristiana no puede vivirse a plenitud si se ignora la palabra. Debemos siempre tomar en consideración que algunos cristianos no comprenden las bendiciones de la libertad que tenemos en Cristo. Viven en esclavitud religiosa y tratan de regular sus vidas
con reglas, rituales, y pues prácticamente podemos mirar que, por ejemplo, hay iglesias en las cuales tienen muchas reglas, muchas normativas, eh, y, y pueden ser buenas, ¿por qué no? Pero, pero exigirlas de tal forma que hagan pensar que por eso soy más aceptable a Dios, pues no es por esas situaciones, ¿verdad? Podemos ver tantas y tantas cosas que son meramente enseñanzas humanas, no necesariamente tienen que ser malas, eh, pero enseñan a la gente a depender de ellas, ¿verdad? Y no están dependiendo de la palabra de Dios, dependen más de lo que dice el pastor, de las costumbres y pues a veces ni nos quisieran meter allá porque pues, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué van a decir? O esto o lo otro, van a decir, no, ese está muerto. Eh, muchas veces así nos tratan, dice, no, es que esa iglesia está muerta, porque ahí eh, no tienen lo que nosotros tenemos. Entonces, no es así, no es el hecho de estarnos atacando unos con otros. ah, muchas de esas cosas sí influyen mucho en cuanto a aquellas personas que aún no han conocido al Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo les dice a los corintios, pues nosotros tenemos ese entendimiento, ¿verdad? Pero hay quienes no lo tienen. Entonces, vamos a balancear ese entendimiento que Dios nos ha dado, pues amando a las personas, ¿ah? No siéndoles de tropiezo, porque pues si le es de tropiezo, no está amando a aquella persona. Dice Colosenses 2 versos 16 al 23. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, gracias. Y vea, pues sí, muchas personas ponen mucho énfasis en los alimentos. Y yo fui una ocasión a hacer unos trabajos a una casa y pues ahí eh, ellos no comen carne porque ellos dicen pues la carne es mala. Y, pues la carne humana es más mala todavía. Pero ellos ponen mucho énfasis en eso. Y
No, yo le digo a la señora, no, no se preocupe, pues, comida es comida, legumbres y granos y lo que sea, no hay problema. ¿Ah? Y así todos los días, todo. Ellos se cuidan mucho en la comida. Mas, sin embargo, el esposo tiene cáncer. ¿Cómo le vino? Pues no fue por comer carne, porque no come carne. ¿Ah? Pero bueno, pero uno no va a estar ahí, no, mire, si uno se pone en esa situación, no, es que aquí y allá, no, está bien, dice, no pregunte nada, dice la Biblia, no pregunte nada. ¿Ah? Aún cuando se trataba de carnes, pero, ¿ya por qué? Porque, pues entonces viene a ser de tropiezo. Eh, Pablo afirma claramente que los ídolos no son reales y que la carne que se les ofrece nunca puede lastimar a nadie, ni al cuerpo ni al espíritu. Hay un solo Dios y Salvador, y adoramos y obedecemos solo a Él. Pero algunos cristianos no saben esto, no se dan cuenta de que ningún alimento es pecaminoso en sí mismo. Dice Romanos 14:14, regresamos a Romanos 14:14. Dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. O sea, ya si esa persona lo quiere pensar así, quiere eso y lo otro, pero yo sé que los alimentos no, espiritualmente no contaminan. Al Señor Jesucristo le dijeron, pero mira, ¿no ves lo que están haciendo estos? Están comiendo eh, sin haberse lavado las manos. Sí. ¿Y eso qué? No hay ningún problema en cuanto a comer sin haberse lavado las manos, dice, porque pues el alimento entra y sale a la letrina. Eh, dice, pues, sí es antihigiénico porque puede traerle una infección estomacal y al rato le anda doliendo el estómago y cosas así, pero pues de lo demás no hay problema, no es un problema espiritual. Y ellos sí lo tomaban como espiritual, ¿verdad? Porque pues nos contamina y eso es lo otro, pero no era tal problema. Sí podía traer una infección. Y sabemos científicamente que Dios en nuestros cuerpos nos dio defensas para eso, para cuando uno come alimentos que están contaminados, Dios mismo preparó anticuerpos en nosotros que están listos para combatir eso. Eh, y entonces cuando nosotros somos higiénicamente, todo lo comemos limpio y todo, pues el cuerpo no tiene necesidad de procrear esos alimentos. Como no los tenemos esas defensas, cuando comemos algo que no está bien, que tiene algún virus o alguna cosa, pues nos enfermamos rápido. Pero el Señor dijo, no, pues eso, el alimento, eso no es lo que contamina. Él en sí dijo, no es lo que contamina lo que entra a nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro cuerpo. Y empieza a explicarles que era lo del corazón, los malos pensamientos y que de ahí salían todas las maldades. ¿Ah? Entonces, eso era lo que realmente contaminaba. Eh, que la carne o la bebida nunca pueden hacer de nadie mejor cristiano. Qué paciente fue Cristo con sus discípulos y qué paciente debemos de ser los unos con los otros a medida que un cristiano crece en la iglesia y el conocimiento eh, y el conocimiento mediante la lectura y la obediencia a la palabra de Dios. Comprende la verdad
y esa le hace libre, ¿verdad? Dice San Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos lo que dice ahí San Juan 8:32. Dice, ¿lo encontraron? 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vea, nosotros no conocíamos, es más, muchos pueden decir, ni siquiera sabíamos que había Biblia, ¿verdad? Porque no nos lo habían enseñado. Pues estábamos atados en las, en la religión tradicional, en las tradiciones y cultos y todo lo que hacíamos. Cuando conocimos esta palabra nos libertó de todas esas tradiciones que, que la gente acostumbra a decir, a practicar y que haz esto y que no hagas aquello y en realidad nos libertó de la esclavitud religiosa en la cual estábamos viviendo, ¿verdad? Dice, ve el conocimiento como una herramienta para construir y no como una arma para destruir, ¿verdad? Porque, pues qué triste aquellas personas que aún no han conocido. Yo sé que ahorita ya donde, casi donde quiera que uno va, por lo menos la gente dice, mira, ahí van unos aleluyos, ¿verdad? Antes ni eso se veía, ni eso se escuchaba, porque no había quien estuviera predicando la palabra de Dios, no iba uno con la Biblia y la gente hasta se hacía por un lado porque pensaría que llevaba un cuerno de chivo, ¿ah? Pensaría que llevaba un arma peligrosa, pero no, aquí ya en muchos lugares usted trae su Biblia y la gente dice, Biblia, hacer aleluya ¿ah? Y uno aquí dice, bueno, pues aquí es cristiano, ¿ah? Y uno hasta cuando uno habla con una persona, es diferente, porque no habla como los demás, no habla como el mundo. Y así muchas veces y después pues sí. Entonces el testimonio, el ser de testimonio para aquellas personas que aún no le han conocido, por eso dice, el conocimiento debe usarse como una herramienta para construir, no como una arma para estar, destruir, estar luchando, ¿verdad? No es para eso. Hemos casi terminado el horario y bueno, hasta aquí, pues, a ver, claro que sí. Bien, 3 Corintios 8:9 dice, ah, ah, tenemos, o sea, tenemos, ah, ah, esta libertad nuestra dice dentro, pero Sí, y vea que muchas veces uno viene siendo de tropiezo, ya sea para los débiles o aquellos que aún no le han conocido. ¿Por qué? Porque, pues, cuando se van a decidir, por lo menos escucharnos? Porque muchas veces llega uno y dice, les hablan las personas y simplemente no quieren escuchar. ¿Ah? Y si usted insiste, ¿qué va a pasar? Pues se va a ser enemigo de ellos. ¿Ah? Nunca más van a querer ni siquiera hablar de algún otro tema, ni siquiera convivir. Porque va a decir, no, ya va a salir este otra vez con sus cosas. ¿Ah? Entonces, no. ¿Por qué? Porque primeramente, pues
no han sido libertados de esa esclavitud religiosa, no han nacido de nuevo. Uno debe de comprender eso, que son inconversos. Pero muchas personas, y qué bueno por aquellas personas que han tenido esa experiencia, que la gente dice, sí es diferente. Ese no es como aquellas personas que llegan y dicen, no, no, aquí se tiene que hacer. Algo hay, algo ha pasado, y muchas veces yo sé que Dios es Dios quien está obrando en las personas, aquellas personas que van a ser salvas. Dios les va a dar ese deseo y esa inquietud, y hasta le van a preguntar, ¿ah? Le van a hacer preguntas. ¿Y qué es? Ya, entonces le abren esa puerta y se va a decir, bueno, empieza a contestar, así como el apóstol Pablo les contestaba, ¿verdad? Porque él se imaginan si el apóstol Pablo va y dice, no, quiten todo de aquí y vamos. No, nunca van a ser así. Yo he conocido personas que llegan a sus casas ya de convertidos, y empiezan a tirar todas las imágenes que tienen aquellas gentes. No, van a decir, no, pues vete de aquí porque aquí no, esa no es, mínimo le va a decir, esa no es tu casa, ¿ah? ¿Y cuándo lo van a escuchar? No. Yo una ocasión, eh, aún yo no conocía de Cristo. Yo no sé por qué pasó esa situación, pero, ah, por ejemplo, cuando yo me casé, mi esposa se llevó un calendario tradicional de esos que tiene unas imágenes, tiene una imagen ahí, y se lo llevó, y ahí lo traía. ¿Para qué quieres eso? No, no, y bueno, no hallaba dónde ponerlo, y a las últimas lo puso abajo del colchón. Ahí dormíamos arriba. Y ahí yo tenía. Después estábamos acá, y aquí no había tiendas mexicanas, no había nada, no había nada que fuera hispano. Y caminamos mucho, como una hora para llegar a un pueblo donde sabíamos que había una tienda mexicana. Llegamos allí, y pues sí, ustedes llegan a una tienda mexicana y miran cosas mexicanas ahora donde quiera hay. Encontró una imagen de esas, que era como una calcomanía. Era de una imagen, no quiero decir exactamente lo que era, pero era una imagen religiosa. Y entonces la compró, y bien contenta llega y se sube a la camioneta, como era una calcomanía, pues y la quería pegar pues en la camioneta, en un lugar visible. Y cuando le iba a hacer así, y le digo, no, 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 allí no la pegues. Y luego ya cambió de lugar, no, no, ahí tampoco, no. Y nos enojamos, esa vez empezamos a discutir, dice, últimamente pues yo la voy a pegar donde yo quiera y todo. Y la agarra y la pega así en el techo de una consolita que tiene así, la camioneta así. La pegó hacia arriba, y ya, pues ya hasta aquí llegamos, ya porque, ¿para qué vamos a seguir discutiendo de cosas que ni yo ni ella sabíamos nada de eso? Y pasaron, y entonces, pues desde ahí, luego en una ocasión en México, esa misma camioneta, cuando yo regresé, ella estaba en México y yo regresé, pues tenía imágenes. Como no estaba yo, pues entonces ella se dio el uso por él donde ella quiso. Y ya no le dije nada, me quedé callado. Y ya cuando ella ya convirtió a Cristo, ya le dije, pues ahora sí yo creo que tengo la libertad de quitar todo. Lo quité y ya no hubo ningún problema, ¿no? Pero de otra forma va a pelear las situaciones. Y yo se los digo porque, o sea, ya me ha tocado vivir así. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia en cuanto a eso, ¿ah? Y entonces ya después dices, no, pues sí, ya ella se dio cuenta que pues, eso ya no, que no era relevante, ¿verdad? Ya no era necesario, ¿no? Pues quitamos y todo, y no hay problema. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar, y esa fue la próxima semana, vamos a continuar esto.
Padre, gracias, Señor. Le damos gracias en este día, Señor, y sobre todo le damos gracias porque usted nos ha dado ese entendimiento y para discernir en cuanto a las cosas buenas y malas, en cuanto a decisiones que debemos de tomar, en cuanto al comportamiento con aquellas personas que uno le ha conocido. Le damos gracias, Señor, porque usted una vez de estas vanidades nos libertó. Éramos esclavos y ahora nos ha hecho libres y tenemos esa libertad. Le damos gracias por ello y le pedimos que usted siga obrando en su pueblo, Señor, y aún por aquellos que aún no han sido salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.